Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa La Hora Tributaria. El día de hoy vamos a revisar la segunda parte de esta fase introductoria en que es Código Tributario, como se les ha ofrecido a lo largo de de lo que va a ser los programas en estos próximos meses, es decir, en este trimestre. Esperamos que realmente sea todo de su completo agrado y por supuesto de que sea de ayuda o de herramienta de necesidad para que pueda ser aplicada, evidentemente, en el quehacer diario. El interés de poder llevar estos programas a cabo, evidentemente, es poder compartir ciertos temas, experiencias con ustedes, de manera que podamos contribuir, como no, a, con algunas herramientas, si se quiere, para que puedan ustedes tener mayor amplitud de lo que puedan utilizar en sus trabajos diariamente, en sus funciones, como las que ejercemos absolutamente todos. Es importante destacar que hasta el momento, parece que el siguiente programa, no, uno de los programas de mayo va a ser dedicado a lo que es, creo que el siguiente programa tenemos un programa para lo que es el avance, lo que son los decretos legislativos a la luz de la delegación de facultades. Ciertamente muy poco hasta ahora y nada que sorprenda. Si mal no recuerdo, van 4 o 5 decretos legislativos, de los cuales 2 solamente han sido dedicados a materia tributaria y no es que sean contundentes ni hayan contribuido todavía en algo demasiado intenso, digámoslo así, como para poder provocar cierta contundencia, valga la redundancia acá. Esperaremos, habrá que ser prudentes todavía hay bastante más por rebanar, y luego estaremos con programa de ello. Sí, es cierto que han salido algunas normas, algunas precisiones normativas también, que comentaremos en nuestra siguiente edición. Para dar una pausa a esta secuencia dedicada al Código Tributario prácticamente en todo este trimestre. Eh, Aparte de ello, hay que tener observar que ya el día de hoy se dio la resolución de superintendencia que habilita el proceso de acreditación para aquellas entidades que podrán emitir comprobantes de pago a turistas y que a la vez estas podrán solicitar la devolución del ITV en virtud de ello. Ya lo comentaremos, estaremos emitiendo una nota tributaria en los próximos, una alerta tributaria como que es clase nosotros en los próximos días, para que podamos en todo caso precisamente observar estas circunstancias. Muy bien, dicho ello, vámonos en todo caso a lo que es la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Como siempre, estaremos atentos a sus comentarios, sugerencias, para que podamos abrir los espacios, en todo caso, si fuese necesario. Muy bien, les había comentado, si me permiten un segundo, estamos, permítanme un segundito, por favor, que estamos ordenándonos un poquito por aquí. eh, para que podamos reiniciar para 52. Ya estamos. Muy bien, entonces, les decía, estamos nosotros eh, enfocando lo que es la parte, si se quiere, introductoria del Código Tributario. Existiría que es la parte introductoria y la parte inicial, en todo caso. Hemos hablado la semana pasada del título preliminar. Hoy tenemos que hablar de obligación tributaria como es normal, dado que nos adentramos al libro primero, precisamente, de este material. Eh, Vamos a poder ver entonces ahora la concepción de la obligación y vamos a también decantar en otros matices que van a ser interesantes respecto de este tema. Primero, tendríamos que hablar del concepto. Recuerden, cuando hablamos del concepto de obligación tributaria, claro, tendríamos también que mencionar la concepción de lo que es la teoría de la obligación. Está recogida en nuestra legislación civil, obviamente. ¿Se acuerdan? Obligaciones de hacer, de no hacer, de dar. Bueno, también existe esa misma abstracción, si se quiere, o analogía respecto a la obligación tributaria. Y se define en el código como ese vínculo que existe entre el acreedor y el deudor. Muchas veces acá se confunde el tema de que el acreedor es un acto. Y ciertamente el acreedor no es un acto. De hecho, nunca lo va a ser y no lo será.
En todo caso, la administración tributaria cumple un rol muy distinto, que es el rol de administrar. Pero ¿administra en nombre de quién? Administra obviamente en nombre del propio Estado. Y es el Estado realmente quien es el acreedor tributario. Es una parte que siempre tiene que aclararse y definirse para que después no nos sorprenda si acaso, claro, estuviéramos nosotros con otra concepción o pudiéramos encontrar otra idea o seguramente algún comentario que no es el correcto. Esa obligación nace, esa obligación, esa relación nace cuando se cumple el hecho generador que esté definido en la ley, o mejor dicho, cuando se dé el hecho imponible previsto en la ley. Recuerden cuando hemos hablado en el título preliminar y definíamos tributos, cuáles son, muy bien, y yo les decía, cuando hablamos en materia de impuestos, todos tienen una ley y todos tienen normas regulatorias. Entonces, cuando yo me voy a la ley, por ejemplo, de renta o IGB, siempre en los primeros artículos voy a encontrar precisamente cuáles son las condiciones, características o definiciones a través de las cuales se da el hecho imponible. Eso es lo que me está diciendo entonces el artículo 2 del código. Ahí es donde usted tiene que ubicar en cada caso en particular qué es lo que se define como generador de la obligación tributaria, dependiendo del tipo de tributo. Además, también eh, a, a partir de su concepción, obviamente, y a partir de que hemos definido que es una relación entre acreedor y deudor, va a darse necesariamente una característica importantísima de la obligación, que es su exigibilidad. Yo insisto que es una característica porque, claro, al haberse provocado, necesariamente tiene que haber una, un contexto a través del cual esta va a ser exigible. Y obviamente lo que va a decir la norma en resumen es, bueno, es exigible desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley. Para eso tenemos programas de vencimiento, ¿de acuerdo? O en todo caso, a partir de que es determinada por la administración, desde el día siguiente en el vencimiento del plazo que figure en la comunicación que la administración a través de los valores nos podrá emitir. Esto no va a colisionar con el decreto legislativo 1523, por si acaso, para aquellos que notificación en fecha, sí, pero estamos hablando de otro tipo de notificación. Acá estamos hablando de notificaciones que contienen la determinación de la deuda. Pero sí, lo hablaremos en su oportunidad porque, insisto, veremos todo de los articulados del código en este trimestre. ¿Qué pasa cuando hay varios acreedores? Cuando concurren diversos acreedores de la obligación tributaria. Bueno, el mismo código nos dice que cuando existe concurrencia de cualquier tipo de entidad pública como acreedor tributario y es un mismo deudor, y si en caso eh, este no pudiese cubrir la totalidad de la deuda tributaria, eh, podrán concurrir en forma proporcional a sus respectivas acreencias para efectos de que ésta pueda ser resarcida. Eso es importante, sobre todo en caso de que las empresas tuvieran alguna circunstancia a través de la cual no necesariamente pudiesen cumplir con las obligaciones. Ojo, no obstante que, recuerden, siempre tiene que cumplirse la prelación de la deuda, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo resalto? Porque cuando ustedes hablan de prelación, primero cualquier entidad tiene que cumplir en principio con sus trabajadores, antes siquiera de querer intentar alguna otra, eh, cumplir con alguna otra obligación. Entonces esto es importante que sí lo tengamos que tener claro. Bueno, y precisamente cuando hablo de prelación, la prelación está enfocada a quién le pago primero. ¿De acuerdo? Prelación es quién tiene preferencia respecto de las deudas tributarias. Entonces, si bien es cierto, las deudas gozan sí de privilegios sobre bienes del deudor de cualquier contribuyente y tiene prelación sobre estas, en cuanto concurren acreedores, siempre y cuando esas acreencias no sean por pago de remuneraciones, entonces entiendo que el pago de remuneraciones y beneficios sociales eh, tienen prelación frente a la deuda tributaria, como primer rango. También las aportaciones que sean impagas respecto de los sistemas de pensiones, sea privado o público. Luego las aportaciones de salud
y los intereses y gastos por tales conceptos que pudieran haberse provocado según sea el caso. Incluso los conceptos de las normas respecto de alimentos y hipoteca o cualquier otro derecho real que estuviese garantizado. Obviamente tendrá prelación frente a lo que pudiese actuar la administración. Por eso es que cuando ustedes observan que existen los embargos en forma de inscripción, claro, si la administración llega un poco tarde y ya existe una deuda en materia civil que puede haber sido garantizada, pues precisamente esa garantía va a tener preferencia respecto de cualquier otra obligación que la administración pudiese reclamar o cualquier embargo que pudiese inscribir. Por eso es que hay que tener un poquito claro la secuencia de que cuando se inscriben derechos reales frente a, por ejemplo, inmuebles o cualquier otro bien inscribible, va a haber no solamente el concepto de prelación, sino recuerden también identificar el rango. No sé si ustedes habrán escuchado, pero cuando una hipoteca, perdón, o cuando en general alguna garantía pudiese entrar en primer rango y se constituye otra, esta va a quedar en segundo rango porque precisamente hay preeminencia respecto de quién llegó primero, en otras palabras. Así que esto es importante que lo tengamos claro respecto de los efectos inclusive de lo que es coactivo, ¿de acuerdo? Que en principio va a ser el área en que pudiese inscribir algún embargo. La administración, dicho sea de paso, también podrá solicitar todos los registros de la inscripción de resoluciones de determinación, órdenes de pago, multa, cualquiera que pudiera estar y que, perdón, o que la misma, que pudiera anotarse o inclusive a simple solicitud de la administración obteniendo la prioridad en el tiempo de inscripción según sea determinada la preferencia de los derechos que evidentemente el registrador va a admitir. Esto en relación a la que es la preeminencia de los rangos de inscripción. Ahora, la preferencia de créditos implica que algunos se excluyen a los otros según el orden establecido, según lo que dispone este articulado precisamente del Código Tributario. Bueno, los derechos de prelación en principio pueden ser invocados y declarados en cualquier momento según sea el caso. Sí, claro, lo que pasa es que si hay una colisión de intereses respecto de la garantía de una deuda, de un embargo que pudiese haber llegado, sí es cierto que cualquiera de las partes que pudiera estar afectada inmediatamente tiene que actuar para advertir que por prelación él o tal o cual, o el tercero en general, ya tienen una garantía inscrita frente a cualquier deuda que pudiese haberse dado. Además, el deudor tributario, a ver, además de la relación en respecto de la obligación tributaria, recuerden que en principio los protagonistas de la relación no solamente son el acreedor y en todo caso el deudor. Ahora vamos a ver un poquito más cuando hablemos, ahora que estamos hablando del deudor tributario, otras formas de responsabilidad frente a la obligación. Entonces, el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, ¿de acuerdo? Como contraprestación va a tener una devolución, entre comillas, indirecta de algún tipo de beneficio, de algún tipo de obra, etcétera, dependiendo del tipo de característica de tributo o de tributo que estemos hablando. Ahora, en la prestación, el deudor tributario puede tener la calidad de contribuyente o de responsable. Si es contribuyente, y eso está en el artículo 8 del Código, es aquel que obviamente se aplica, se configura, nace el hecho generador de la obligación tributaria y eres el directamente afectado o el directamente responsable, aunque valga la redundancia, como voy a decir después, a efectos de cumplir con las obligaciones que se desprendan respecto de ese hecho generador y respecto de ese tributo. Ese es el contribuyente, cualquiera de nosotros, finalmente, por ejemplo, respecto de nuestras rentas de cuarta o rentas del trabajo independiente. Pero también es cierto que existe el responsable, y ese responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente, tú no eres el responsable directo, vamos a ponerlo así. Tú no eres el contribuyente, no ha nacido el hecho generador. Sin embargo, por las características que tú estás admitiendo, tienes que cumplir con la obligación tributaria que le correspondería a aquel. Y eso es lo que sucede con los agentes de retención o percepción, ¿no? Los agentes de percepción, ustedes saben, o de retención en general, en principio los de percepción son designados
son designados vía dispositivo o normativo, y lo que hacen es precisamente adquieren la habilitación de poder efectuar retenciones o percepciones. Hay retenciones que ya están determinadas por ley y hay otras que tienen que ser declaradas o designadas. Los agentes de retención respecto al IGB, por ejemplo, tienen que ser designados. Los agentes de percepción también. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de rentas de cuarta categoría, hay una retención per se respecto de que ya se concibe desde la norma. No tienes que ser designado, simplemente adquieres la condición respecto a la definición de agente de retención para efectos del impuesto a la renta. Todos ellos forman un conjunto de contribuyentes y responsables, si quiere, o corresponsables, o co-contribuyentes, como en un momento alguien lo definió por ahí en un evento internacional. Me pareció un poco coloquial o gracioso el término, pero sí, pues, digamos que son solidarios frente a la obligación tributaria y sí, ciertamente tienen que adquirir la condición de responsables para que puedan cumplir con esta en caso les corresponda. No necesariamente vamos a ser todos evidentemente responsables. Potencialmente sí todos podemos ser contribuyentes, pero no necesariamente todos responsables. La responsabilidad se evaluará dependiendo del tipo de tributo, en todo caso que esté siendo materia de declaración, pago, fiscalización, depende de las circunstancias. Ahora, veamos un poco lo que es el domicilio fiscal y procesal. Son conceptos bien interesantes y a veces son conceptos que han venido a, oye, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Colisiona? ¿No colisiona? ¿Se me permite? ¿No se me permite? Y claro, todos tenemos la idea de qué cosa es un domicilio fiscal. Es el que tú fijas dentro del país para poder efectuar tus operaciones como un deudor tributario, como un contribuyente en general, o, o si se quiere, para cualquier tipo de efecto tributario. Ese es el domicilio fiscal, que no es el domicilio legal. No necesariamente. ¿Pueden coincidir? Sí, por supuesto que pueden coincidir. Pero el legal puede diferir del fiscal también. Así que, para efectos de materia tributaria, el fiscal, digamos, es el domicilio principal. ¿De acuerdo? Ese es el que tiene que ser consagrado. De hecho, ha habido no cambios, bueno, no cambios, sino que ha habido precisiones normativas sobre ahora, por si acaso, no solamente vale el domicilio fiscal que tú inscribes en el RUC, sino que si tú vas a hacer cualquier tipo de trámite y pones otro domicilio, así también va a ser tomado como válido para cualquier notificación. ¿Se acuerdan? Eso salió el año pasado en un decreto legislativo. Lo voy a, no lo, en todo caso lo voy a invocar la próxima charla para refrescar un poquito lo que pasó el año pasado. Hay varias normas que salieron el año pasado, varios decretos legislativos, que inclusive se empiezan a aplicar desde ahora o desde este año, perdón, caso de sujetos y capacidad operativa que se viene con fuerza, y que sería bueno recordar. Voy a tomarle nota. A ver, en el caso de lo que es domicilio procesal, ¿ok? Tú tienes un domicilio fiscal. Perfecto. De hecho, lo tienes que declarar al momento de inscribirte, como todos lo hemos hecho, o de variarlo, si fuera el caso que has mudado o por cualquier otra circunstancia, ahí vas, ¿no? Ficha RUC, lo actualizas, etc. Ahora bien, pero también se puede tener un domicilio procesal, y yo puedo señalarlo expresamente. En cualquiera de los procesos o procedimientos, en cuyo caso vamos a hablar después de ellos, recuerdan, libro tercero, los procedimientos tributarios, en cualquiera de ellos, fiscalización, reclamación, cualquiera de ellos puedes tú mencionar un domicilio procesal. Ahora, este debe estar ubicado, obviamente, dentro de cierto radio urbano. Un poco complicado que yo esté en el domicilio fiscal que sea en Lima y bueno, voy a declarar domicilio procesal en Arequipa. No va por ahí el asunto. Pero sí es cierto que para efectos, por ejemplo, de cuando yo tengo una reclamación en curso o una apelación, sí puedo señalar un domicilio procesal en donde me lleguen las notificaciones, que usualmente suelen ser mis asesores legales o el domicilio de mis asesores legales. Esa opción de señalar ese domicilio procesal, por ejemplo, en el procedimiento de cobranza coactiva, se debe aplicar, ejercer, avisar, comunicar por una vez dentro de los 3 días hábiles de notificar la resolución coactiva. Ahora, obviamente que esa sí va a estar condicionada a que su la acepte, dependiendo de las condiciones y características para fijar. Recuerden, ¿puedo fijar entonces domicilio procesal? Sí. En cualquiera de los procedimientos del libro tercero, sí. Hay ciertas características que tiene que tener, hay normatividad al respecto, y si en caso inclusive coactiva, tengo un plazo para poder comunicar ese domicilio. Eso todavía está vigente para que puedan ustedes articularlo, si fuera necesario. Ahora, el domicilio fiscal fijado por cualquier contribuyente
es el que está, o mejor dicho, el que declaremos en la ficha RUC, vamos a ponerlo así en cristiano, ese es el que se considera domicilio subsistente, mientras no se haya comunicado ningún caso. ¿De acuerdo? Para mí es el que está ahí, independientemente de las normas complementarias que han habido. Ahora, en aquellos casos en que la administración haya notificado por una verificación, fiscalización o cualquier procedimiento de cobranza, no podrás efectuar el cambio de domicilio hasta que concluya ese procedimiento. Por eso es que cuando nosotros estamos en fiscalización o ejecución correctiva, ¿quieres cambiar de domicilio? Porque mejor no llega a la autoridad, no puede. ¿Pero por qué? Porque por eso. Tú no me puedes cambiar el domicilio hasta que concluya. Salvo razones muy extremas, que en mi vida he visto 2 veces. Sí, 2 veces. En la que el domicilio era insalvable. O sea, no había forma de que el domicilio siguiera ahí. Entonces, a ver, administración, entiéndeme. Sí, yo sé que está ahí. Sí, me has iniciado el procedimiento de fiscalización, pero yo no estoy ahí. No vivo ahí. Mi negocio no está ahí. Me mudé, me vi forzado, me lanzaron, un hecho fortuito, lo que fuere. No estoy, entiende, vamos si quieres y verifica. No estoy ahí. Entonces, actuando obviamente con fundamentación, la administración sí puede hacer una excepción vía vector y puede darte 24 horas para poder cambiar el domicilio y verificarlo. Por si acaso, si tú no sabías, sí se puede. Pero tienen que demostrar que la condición es insalvable, que no hay forma de que ese domicilio siga subsistiendo, ¿de acuerdo? Por las circunstancias que se tengan que dar documentadamente, hay que argumentar y explicar, y se levanta por 24 horas. ¿Para qué? Para que puedan designar el nuevo domicilio, obviamente va a pasar por verificación. Si no logra verificarse, regresa al anterior, por acaso. Entonces, ¿por qué? Porque la administración está facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio fiscal si a su criterio se dificulta el ejercicio de sus funciones. Claro, yo estoy avisándole, no vas a poder hacer tus funciones allá porque allá, lo siento, nadie vive. Te puedo indicar que ahora estoy en un domicilio, pero tú no me has dejado levantar, me ha ganado el proceso, me ha agarrado sorpresa. Argumentos seguramente habrá, pero recuerden que eso es una circunstancia que sí pueden ustedes entonces hacer. En el caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido por parte de la administración o, de acuerdo al plazo que otorgue, se podrá considerar como domicilio cualquiera de los lugares que mencioné hace un rato, según sea el caso. Y ahí sí ya no puedes variar. Yo te voy a fijar el domicilio per se de oficio. Y recuerden que acá es donde se engarza la norma que salió el año pasado, el decreto legislativo, en donde me dicen, bueno, pues entonces la administración dirá, evaluará el domicilio fiscal que ya conocía, algún domicilio procesal, el domicilio de tu DNI, representante legal, si has hecho algún trámite entre algún órgano del Estado y has indicado algún otro domicilio, te voy a notificar ahí, pero te va a encontrar. El tema es que lo que te está diciendo es, bueno, no, al final yo voy a tener que ubicarte y lo voy a hacer. Ahora, la administración no podrá requerir el cambio de domicilio, no podrá requerir tu SUNAT cuando, cualquier cambio de domicilio cuando evidentemente la residencia sea habitual, si fuera personas naturales, claro. Obviamente si es mi domicilio normal, legal, natural, no estoy obligado a cambiar de domicilio. Tú no me puedes obligar a cambiar, oye, pero si vivo acá y soy persona natural, no puedes, hasta ahí no puedes llegar. Tampoco el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio, cuando se trata de personas jurídicas. Sí, ahí hay un problema que a veces ha entrado, en algún caso excepcionalmente ha entrado en discusión, porque hay que saber también fijar la dirección efectiva del negocio, o la administración efectiva, si es cierto. Porque claro, sí, hay que tener en cuenta que la administración no se refiere a la operación, ¿de acuerdo? La administración no se refiere a la operación. Ahí me parece que hubo un informe de posición al respecto, hubo una RTF, pero en ese tema sí hay que tener un poco de cuidado porque se supone que la administración o los headquarters del negocio están en una posición que no necesariamente puede coincidir con la parte operativa. Caso clásico, por ejemplo, es el de Cemento Andino. Toda la sede operativa está en Tarma, pero el domicilio fiscal y la sede administrativa o de dirección se encuentra acá en Lima, en San Isidro. Son dos cosas muy distintas. Ahora, tampoco puedes variarme cuando en el caso de un establecimiento permanente que esté en el país, tratándose de las personas domiciliadas en el extranjero, porque claro, obviamente no es que así nomás lo puedas cambiar. Cuando no sea posible realizar una notificación en el domicilio procesal fijado por cualquiera de nosotros como contribuyentes, se realizarán las notificaciones automáticamente en el domicilio.
cuando no se pudiera. Ahora, en este punto también es discutible porque una cosa es no se pudiera y otra cosa es yo te notifico en el domicilio porque me da la gana. ¿Por qué? Porque yo he tenido N casos en los cuales el cliente o el contribuyente sí ha indicado domicilio procesal, nunca llegaron a procesal, llegaron al fiscal. Oye, pero si te he dicho que notifiques allá, sí, pues, pero administración, lo siento, yo soy la administración y yo te notifico donde yo quiero. Bueno, no puede pasar del domicilio fiscal, que tampoco está mal, yo sé paso, pero se supone que si yo estoy designando un domicilio procesal es por algo, pero eso sí, habría que reiterar cuál es la salida ahí. Nada, lo que pasa es que la notificación ciertamente es válida porque está en tu domicilio, está siendo dirigida a tu domicilio fiscal. ¿Qué opción tengo? Quejar. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando de acuerdo a norma, he fijado procesal y SUNAT has hecho caso omiso en la comunicación. No queda de otro para que SUNAT haga caso y me notifique que al domicilio que estoy indicando. Cuando las personas naturales no fijen el domicilio fiscal, ojo, importante, cuando yo persona natural no fijo, se va a presumir como tal y, ojo, sin admitir prueba en contrario, el de tu residencia, eh, va a presumir que, que hay permanencia en esa residencia mayor a 6 meses, o aquel donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales, estamos hablando de empresas o rentas de tercera, aquel donde se encuentran los bienes relacionados, es decir, aquellos que generan materia imponible, o aquellos que sirven para generar la fuente de ingresos. El declarado antes de rendir, lo que les mencionaba, y en caso de existir más de un domicilio fiscal, el que elija finalmente la administración tributaria. Hay presunción que se aplica a domicilios fiscales adicionales cuando las personas jurídicas no fijen un domicilio fiscal, cuando las personas jurídicas, ¿de dónde salió esa pintura? Yo no estoy pintando, qué gracioso. Eh, ¿Alguien está pintando de las diapositivas? Ah, un segundito. Ok. Cuando las personas jurídicas, decía yo, no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal sin emitir prueba en contrario cualquiera de estos, donde se encuentre la dirección o administración efectiva del negocio, que mencionábamos en su momento, donde se encuentre el centro principal de la actividad, o aquel en donde se encuentren bienes relacionados a los hechos que generan las obligaciones tributarias. Además, puede también elegir el domicilio del representante legal, siendo que tal es el domicilio en su defecto cualquiera de los señalados en el artículo 12 como persona natural. Y si existe más de un domicilio fiscal, el que elija la administración. Finalmente, lo que quiere decir el artículo es que la administración va a elegir lo que estime conveniente. Ahora bien, ¿quiénes son los representantes y los responsables solidarios? Y acá es donde sí tenemos que tener en cuenta la analogía con la legislación civil respecto de los representantes o responsables solidarios frente a la obligación tributaria. Entonces, están obligados a pagar tributos y cumplir con esas obligaciones. ¿Quiénes? Los padres, tutores y curadores de las personas incapaces, aunque el término ya no se usa en legislación civil. Lamentablemente el código no ha cambiado. En legislación civil ya no se habla de incapaces. ¿No? Estamos hablando de otra calificación o cualificación de personas y que debería ser corregida. También los representantes legales y los designados por las personas jurídicas, todas, los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos, aquellos que carecen de personalidad jurídica, sociedades civiles, los mandatarios, administradores, gestores de negocios, herbacea, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. Para los numerales 2, 3 y 4, sí existe responsabilidad solidaria cuando hay casos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, fraude de personas jurídicas, respecto de las deudas tributarias. Aquí es donde empieza el tema de la responsabilidad solidaria frente a un contribuyente, respecto de esas personas representantes o responsables. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener la claridad para poder actuar frente a las obligaciones tributarias y en todo caso de quienes están obligados a declarar y a pagar impuestos. Ahora, ¿cuándo se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades? Bueno, salvo prueba en contrario, lo define el artículo 16 primero.
Si tú no llevas contabilidad o llevas 2 o más juegos de libros, ya, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de delitos. Y valga el tema para recordarnos que sí, que me he ofrecido hacer algún programa sobre delito tributario, de los decretos legislativos 813 y 815, y no me he olvidado. Pero existen esos delitos precisamente cuando yo llevo tarea paralela, buen cristiano. Se entiende que el deudor no lleva contabilidad. Ojo, no lleva. Cuando los libros o registros que tú estás obligados a llevarlos, no los exhibes o no los presentas ante cualquier requerimiento de la administración. ¿De acuerdo? Por causas imputables al deudor. O sea, se presume, ¿de acuerdo? Se entiende que tú no tienes contabilidad. Ahí hay que tener cuidado, por eso que en esos requerimientos no presentó, no presentó, no presentó, no presentó. No es, a ver, el problema más grave no es que me pongan la multa por no haber presentado nada, porque me lo van a volver a requerir. El problema es que se puede configurar presunción de delito, ¿no? Ese es el grave problema. También que tengas la condición de no habido, de acuerdo a las normas que se establezcan mediante decreto supremo, bueno, ya eso está regulado, sí es cierto, pero a mí sí me parece bastante exagerado, es decir, que porque tengo la condición de no habido, estoy cayendo en algún tipo de actitud delictiva. Sin embargo, no se refiere a que tú por descuido estés con una condición de no habido, que simplemente no te ubicaron nunca por efecto de una notificación, porque muchas veces ha pasado que el notificador nunca te buscó. Realmente lo que hizo fue, bueno, no encuentro la dirección y chao, y ya te declaró no habido. Varias veces ha pasado eso. Lo que acá está reflejando, definiendo, o el espíritu normativo, lo que quiere decir es, si tú utilizas la estratagema de hacerte el desaparecido, no habido, para evitar el pago para evitar cumplir con la deuda, eso es otra cosa. Ahí estamos hablando precisamente de esas actitudes delictivas. Cuando se emita u otorgue más de un comprobante de pago, en general, claro, ahora este punto ya es más complicado que pueda ser sostenido con la emisión electrónica. Ya no puedes hacer misma serie, misma numeración, ya estás en electrónica. Esto ya es bastante, si se quiere, imposible de hacer, pero igual aún sigue vigente el artículo. Que no te hayas inscrito en la administración, ojo, que no te hayas inscrito en la administración tributaria, pero que tenga movimientos respecto a obligaciones tributarias, a eso se refiere el artículo. O que anotes en tus libros y registros montos distintos a los consignados, esto también va a ser más complicadito de hacer. Respecto de ventas y compras, si estamos todos al 100% en electrónico, sí. Pero podría darse otro tipo de circunstancias respecto de la anotación, sí se podrían dar. Y hay que en todo caso tener cuidado con eso y advertir. También es, eh, permítanme, ya está. También si empleas bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas a las que corresponden, claro, si te estás beneficiando con eso y obviamente no lo son, o que elabores o comercialices clandestinamente bienes grabados mediante la sustracción de los controles fiscales, es decir, la utilización indebida de sellos, timbres, precintos, demás medios de control. En fin, eso quiere decir que la norma prevé inclusive que si tú has sido cerrado por la administración y tú sigues operando internamente, o que a falta de ese control, eh, tú sigues operando de manera clandestina, ¿cierto? Eres un completo informal, como tantas intervenciones se pueden ver a veces en televisión, y también eso es parte de las actitudes delictivas que pudieran ser calificadas para la intención. O no haber declarado ni determinado obligación en el plazo requerido, de acuerdo a tu vencimiento y a las obligaciones que tienes que declarar cuando omites uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a tributos que graben las prestaciones de estos, o cuando te acoges a un régimen como el ruso, el especial, cuando no eres es un sujeto que no puede estar comprendido de como deberías estar si en un régimen, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esto porque inclusive, inclusive recuerden que la calificación de sujetos sin capacidad operativa va a atacar puntos de este. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar en un requerimiento de posible calificación de sujetos sin capacidad operativa de que realmente tengo capacidad para operar. Lo que hace ese requerimiento y lo que ha indicado esa norma es que si tú eres una especie de empresa fantasma, en donde tú siempre emites facturas, pero no tienes personal, no tienes maquinaria,
no tienes, no sé, nada como para que tú digas, sí opero, bueno, entonces yo tengo que presumir muchas cosas ahí. En todos los demás casos corresponde a la administración probar que realmente existe dolo, ¿no? En todos otros casos, sí te corresponde a la administración, dime que realmente ha habido intención. En el artículo 78, inciso 4, lo que dice es que tratándose de deudores tributarios que no declararon ni determinaron obligaciones o que habiendo declarado no efectuaron la determinación de la misma. Claro, obviamente es una obligación el que nosotros hagamos la determinación primero de parte antes de esperar la determinación de oficio o la determinación por parte de la administración. Hay otros que son, y esos son en 16A, que se amplió el Código Tributario, se modificó ampliando el tema de administrador de hecho responsable solidario. Ese artículo 16A indica que se define como administrador de hecho al que actúa sin tener la condición de administrador por nombramiento formal y disponga de un poder de gestión o dirección o influencia decisiva en el deudor. Parecido a lo que es el gestor de negocios, pero en este caso se entiende que tiene que haber sí algún tipo de poder para que pueda actuar. Entonces, aquel que ejerza función de administración o habiendo sido nombrado por un órgano incompetente. ¿De acuerdo? No eras tú el que debió haber ejercido esa función. Aquel que después de haber renunciado formalmente, o sea, revocado o haya caducado su condición de administración formal, sigue ejerciendo la función. ¿De acuerdo? Quien actúe frente a terceros con la apariencia jurídica de un administrador. Esa es la clásica que mando a alguien, aparentemente con todo, siendo plenipotenciario, pero no siendo nada. Aquel que los hechos tienen el manejo administrativo en los hechos, tiene realmente el manejo de la empresa, que asume dirección, poder, todo lo que ustedes quieran eh, en general respecto a la organización, o a través de él, mejor dicho, a través de terceros inclusive, es decir, a través de interpuestos, y que finalmente es quien decide las cosas tras de bambalinas. El artículo se redactó un poco para combatir a aquellos que aparecen testaferros. Ya. El artículo se redactó o para cubrir este tipo de argucias que presentan los contribuyentes. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de responsables solidarios que son aquellos que la adquieren. ¿Ya? Lo de, obviamente, por ejemplo, los herederos y legatarios, hasta por el límite que cada quien ha recibido. Ellos son responsables solidarios frente a las deudas del causante. De acuerdo, los herederos también son responsables, pues, en los que reciban anticipo de legítima, herencias, etcétera, hasta esos bienes, hasta el valor de esos bienes. No son la sanción de las multas, no son las que se heredan, pero las deudas tributarias sí, por si acaso, y en proporción a esa materia hereditaria. También los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades, hasta el límite del valor de lo que reciben. También aquellos que tienen activos y pasivos de empresas o entes colectivos, como si personería jurídica, y en los casos de la organización de sociedades o empresas a que se refieren las normas sobre la materia, también hay esa responsabilidad solidaria respecto del activo y del pasivo. Cuando hablan de organización de sociedades, recuerden que hablamos de transformación, escisión, fusión, cualquiera de sus formas. Esas son las que te están diciendo. Por eso muchas veces cuando alguien hace planeamiento tributario, dice, ya, hay que hacer escisión y salvamos todo. No, lo que se cine sigue teniendo responsabilidad frente al principal. Existe la vinculación, entre otras cosas, por esa calidad. También son responsables solidarios del contribuyente las empresas porteadoras de transporte y los agentes de retención o percepción, si es que han omitido, evidentemente, su obligación del pago respecto de los tributos que perciban o retengan. También los terceros notificados para efectuar el embargo en forma de retención son responsables solidarios. Aquellos que tienen grandes compradores, aquellos que son notificados mediante uso electrónico por resoluciones de coactiva, ya todos son o adquieren la condición de esa responsabilidad solidaria frente a la obligación que les están diciendo, reténle, cuéntale, dámelo a mí. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado en respecto inclusive a todas las comunicaciones que tienen que tener con la administración tributaria. También los terceros notificados para efectuar el embargo en forma de retención hasta por el monto que debe ser retenido, obviamente, y los depósitos hasta por el monto de la deuda tributaria que estuvieran en cobranza que haya sido materia de depósito, porque hay responsables respecto a de ello. En el título 2 de ese libro nos habla de la transmisión de la obligación de la deuda, que es lo que acabamos de ver un poquito, pero también es cierto que
también vamos a ver la transmisión convencional de la obligación. Todos los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite la obligación a tercero no tienen ningún tipo de eficacia frente a la administración. De ahí el concepto que es que los tributos no pueden ser transmitidos, eh, asignados, transferidos. No existe la subrogación en materia tributaria. Nadie puede hacerse cargo de esos tributos salvo el propio contribuyente. No existe la forma en que yo traslade mi obligación y mi responsabilidad a un tercero. ¿De acuerdo? No existe. La traslación no existe. Otra cosa es que en los procesos de reorganización como fusión, por ejemplo, fusión, yo asumo, al haber sido el absorbente, por ejemplo, las obligaciones del absorbente. Eso es otra cosa, porque estoy absorbiendo, me la estoy comiendo, en otras palabras, la empresa, y estoy teniendo ahora yo toda la magnitud de una empresa unificada. Eso es otra cosa, pero así nomás, un contribuyente a otro no puede trasladarle. ¿Cómo se extingue la obligación tributaria? Las formas son conocidísimas: pago, compensación, condonación, consolidación, por resolución de la Administración Tributaria sobre cobranza coactiva o recuperación onerosa inclusive, y otros que se establezcan evidentemente por leyes especiales. Entonces, cuando yo hablo de pago de la deuda tributaria, bueno, se extingue la deuda cuando la hay, en buen cristiano, y para pagarla, evidentemente, yo tengo que tomar en cuenta el vencimiento, si me pasé el vencimiento de los intereses moratorios. Pero recuerden que siempre, entonces, la deuda puede estar constituida, la deuda de materia tributaria puede estar constituida por la obligación principal, que es el tributo, las multas que se puedan desprender respecto de infracciones que haya cometido a la luz de esa determinación, por supuesto, los intereses moratorios, tanto del tributo como de la multa. Ya ha habido una discusión muy intensa respecto de que el Tribunal Constitucional ha indicado no se cobran intereses cuando los plazos en reclamación y apelación se exceden de lo que indica el código. Lo veremos en otro programa. El pago de la deuda también debe ser efectuado por los deudores tributarios o sus representantes, como hemos indicado, responsables solidarios también. ¿Los terceros pueden realizar el pago? Sí, salvo posición motivada por el deudor. Sí puede haber un tercero que realice el pago. De hecho, muchos hacemos eso. Mandamos a alguien que no es para que haga el pago o lo encargamos. Siempre y cuando, obviamente, yo esté haciendo el encargo, ¿no? Y sea mi responsabilidad igual. Simplemente estoy utilizando a otro. Sabemos todos que las obligaciones tributarias están administradas a través de vencimientos todos los años, sean mensuales, todo lo que es anual, y otros tributos seguramente de ciclos menores o mayores. Siempre va a haber un cronograma de vencimientos que, si bien antes se decía los 12 primeros días hábiles, ustedes saben que tiene variaciones respecto de la fijación de ellos. ¿Puedes pagar la deuda tributaria con dinero efectivo? Sí, con cheques también, certificados de gerencia, con notas de crédito universales, por supuesto, las que emite la administración propiamente dicho, con débito en cuenta, con tarjeta de crédito y cualquier otro medio que esté habilitado para que puedas efectuar. Recuerden que también lo pueden hacer con los saldos de las cuentas de transacciones, dependiendo del tipo de cuenta, si es que la tienen. Los intereses moratorios, bueno, los intereses moratorios están en función a lo que dice el artículo 33, se fija en base a la tasa activa promedio en moneda nacional, la TAM, y no puede exceder el 10% de esa tasa. Actualmente la tasa ha sufrido variaciones porque la idea es que no sea tan onerosa, y también, como hemos pasado momentos de pandemia, empezaron a reducir un poquito la tasa. Y recuerden que la TIM diaria se calcula en base a la tasa mensual entre 30 días. La norma misma te dice 30. Por ahí alguna vez me encontré algún contribuyente que lamentablemente lo calculaba según los días del mes. No, la norma te dice que es entre 30 días, por lo tanto, tasa entre 30, ese es el factor diario, se multiplica por los días de atraso. El interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta, ya inclusive ha salido una RTF respecto de esos anticipos. Perdón, no es una RTF, es una sentencia de casación. Así que ya sabemos que tienen que pagarse intereses de todas maneras para esa obligación. Actualmente la TIM ha evolucionado desde hace varios años, evoluciona. Pero tenemos que actualmente es 0.9. Recuerden que en marzo del 20, por eso decía yo, en pandemia empezaron a variar, a bajarlo un poquito, bajó a 1%, venía de 1.2 desde el 2010. Pasaron 10 años, un poquito más de 10 años para que bajara a 1%, y actualmente desde marzo del 2021, perdón, desde el 1 de abril de 2021 se encuentra en 0.9%.
Existen otras tasas también, sí, para aquellos que están autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera. También la tasa de devoluciones ha sufrido variación, está actualmente en 0,42 para moneda nacional. Y también esa es la devolución de individuos en exceso, pero por otro tipo de devoluciones respecto de retenciones o percepciones no aplicadas, 1%. La tabla la pueden ver en la página web de SUNAT. Está vigente está pública para todo el mundo. La TIN diaria actualmente está, otra vez, volviendo al código, 0,9 o 0,9 o 0,90% de 30 días, factor diario 0,03 actualmente, y se multiplica por los días de plazo. Recuerden también que tienen facilidades de pago como el fraccionamiento. El fraccionamiento está regulado en el artículo 36, no obstante, tiene resoluciones, normas de disposición aplicables. O la norma SUNAT tiene la resolución respecto al fraccionamiento 36 para efectos de los tributos al gobierno central. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, cada municipalidad regula el acogimiento al fraccionamiento artículo 36. Hay particularidades en los gobiernos locales que no necesariamente son coincidentes para efectos de este acogimiento. Pueden ustedes aplazar o fraccionar, es decir, aplazo solamente, aplazo y fracciono solamente. En general, la administración no puede negarse a recibir pago, aun cuando no cubra la totalidad de la deuda. O sea, que cualquier tipo de pago, si sea un sol, no te pueden prohibir que lo hagas. Pero claro, la idea es que lamentablemente si tú pagas muy poquito, a veces, bueno, no, ahora no tanto, pero en otras circunstancias el interés pudiese más bien absorber cualquier pago parcial y no necesariamente el principal, en cuyo caso seguirás teniendo esa, evidentemente, deuda. Actualmente, también es cierto que tú puedes pedir devoluciones de pagos indebidos en exceso, en cuyo caso se aplica la tasa que hemos visto en el cuadro, que también te van a dar por efectos de esa devolución. Igual, existe que tratándose de pago indebido en exceso que no se encuentre comprendido en la regulación propia del artículo 38, entonces el interés no podría ser inferior a la tasa pasiva del mercado promedio para operaciones de moneda nacional. La pasiva, contrario a la activa, es aquella que, por ejemplo, me pagan los bancos por cualquier ahorro común y silvestre que yo pudiese haber metido en una entidad financiera, ¿de acuerdo? Ahí sí habrá un factor de ajuste que sigue vigente, que es 1,2. Parece que el factor está bastante desfasado, pero sin embargo hay que reconocer que todavía existe. Los intereses se calcularán aplicando igualito los métodos que hemos visto para efectos de pagos indebidos en exceso, de acuerdo a la tasa, evidentemente, que está regulada para ese tipo de devolución. Las devoluciones se efectúan mediante cheques no negociables, documentos valorados, notas de crédito no negociables, dependiendo de las circunstancias y también de que tú lo especifiques en la solicitud de devolución al formulario electrónico 1649. La compensación, por otro lado, es una forma de extinción de la deuda de las obligaciones tributarias que usualmente se da cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor tributario. La deuda tributaria puede compensarse total o parcialmente para estos efectos y se pueden compensar, o la compensación puede realizarse sea automática, es decir, únicamente en los casos establecidos que la ley indique, la compensación de oficio por la administración tributaria o la compensación a solicitud de pago. Cuando ésta actúa como acreedor deudor, los casos son bien complejos, bien sui generis. Es muy difícil que la administración, salvo que haya absorbido una entidad, como pasó con aduana, ahí hubo sí algún detalle, pudiera actuar como compensador de deuda. La condonación es yo te perdono. La condenación es, en términos civiles, el perdón, que hace el acreedor y te digo, bueno, yo te voy a cobrar, pues quedas perdonado. Es bien raro que haya una condonación, honestamente. Los gobiernos locales normalmente pueden hacer condonación. Eh, en materia tributaria central puede haber condonación solamente por rango de ley. No es que así nomás se pueda condonar. En cambio, los gobiernos locales sí pueden administrar esas condonaciones. Y la consolidación o confusión, como se le suele conocer, es una figura inusual. Es cuando ambas, tanto el acreedor tributario y el deudor, se reúnen en un mismo sujeto. Es parecida a la primera que hemos visto, pero realmente son formas de extinción de la deuda tributaria que están debidamente reguladas, pero son bastante extrañas. La más intensa, que siempre suele generar debate, es la prescripción.
en base al artículo 43 y en adelante. De 43 a 49 están todo lo que es regulación de prescripción respecto de las deudas tributarias. En algún momento le hemos hablado de esto en programas anteriores, respecto de los plazos prescriptorios. En realidad, el Código Tributario sí distingue facultades que se ven afectadas por el tema de prescripción, como lo hemos dicho en varias oportunidades. Es prescribe la acción para cobrar y le prescribe la acción para fiscalizar y prescribe la acción para aplicar sanciones. Pero no es que desaparezca el derecho de la administración tributaria de poder seguir cobrando, por si acaso, de manera tal que recuerden que la prescripción se invoca de parte, no de oficio, de acuerdo a los plazos para que pueda aplicarse y de acuerdo a los procedimientos que están vinculados. El famoso criterio de 4, 6 y 10. 4 años si que la declaré, 6 cuando no presenté la declaración, 10 para las prescripciones. En términos muy sencillos para poder hablar de ello. Hemos hablado de la prescripción ya en programas anteriores, insisto, de manera larga y tendida. Entonces, la determinación de la obligación de la deuda tributaria y esas obligaciones corresponde a el contribuyente propiamente dicho. Es quien tiene esa obligación de declarar y redactar. Ya en el libro segundo del código vamos a ver las facultades de la administración y la obligación, las facultades y obligaciones de la administración para que podamos extendernos un poquito más al detalle. Ese va a ser en un programa futuro, como lo hemos visto, que ya está inclusive programado. Me parece que es durante el mes de mayo, y lo veremos, para que podamos hablar sobre otro tipo de materias vinculadas otra vez al Código Tributario, como lo hemos venido diciendo eh, en aquellas, en nuestra, programación que hemos compartido con todos ustedes a inicios del trimestre. La idea que podamos revisar entonces algunos aspectos vinculados al Código Tributario precisamente es que podamos refrescar, que podamos volver a recordar, porque estoy seguro que todos en algún momento nos hemos tropezado, o hemos tenido que recurrir, o hemos tenido que revisar, o nos ha tocado de alguna manera tratar todos estos temas en el quehacer diario de lo que ejercemos como contadores. Igual, siempre estaremos atentos a sus consultas, sugerencias, encantado de poder resolverlas con todo gusto. Una consulta, no sé si me Sí, adelante, escuchan. Marisa. Gracias. Es referente al domicilio fiscal. Mi pregunta era si en un domicilio fiscal varias personas naturales con diferentes RUC pueden tomar el mismo domicilio fiscal. Si es su domicilio habitual, sí, no habría ningún problema. Si no fuera su domicilio habitual, habría que evaluar por qué se daría el caso de que 3, 4 o 5 personas naturales tuvieran el mismo domicilio. Ejemplo, en mi familia somos 3 los que tenemos RUC y tenemos el mismo domicilio, como personas naturales. Además, el estudio también tiene el mismo domicilio. Siempre y cuando esté debidamente acreditado y demostrado que sí eres habitual en ese domicilio, no habría ningún. Okay. Y una consulta, ¿y hay alguna sanción si alguien toma el domicilio fiscal sin permiso de los propietarios, de los dueños? A veces pasa Es una, eso, ¿no? Eso no es en materia tributaria, sería en materia civil, porque evidentemente está apropiándose ilícitamente de una dirección de Okay. Gracias, profesor. no de nada. María Ruth, buenas noches. ¿Sí podría comentarnos sobre el pago de intereses moratorios según la resolución del Tribunal Constitucional? Bueno, es que en realidad no es una resolución. A ver, vamos por partes. Lo que pasa es que en intereses moratorios ha habido dos pronunciamientos. Un pronunciamiento ha sido del Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional, y otra cosa ha sido la sentencia casatoria respecto de los pagos a cuenta. Son dos cosas distintas. Si se refiere a la primera, respecto de lo que es materia de intereses por el Constitucional, lo que ha dicho el Constitucional en buen cristiano es, a ver, administración tributaria, no puedes cobrar intereses más allá de los plazos que están previstos en la norma. Si se trata de reclamaciones, de operaciones, un año, recuerdo, ya. Si la administración se pasa 4 años para poder emitir pronunciamiento sobre tu reclamo, no te tienes por qué cobrar de los 4 años, solamente el primer año, pues porque eso es lo que dice el código. Si tomó más tiempo, bueno, la intención del colegiado es no trasladar
la ineficiencia de la administración tributaria al resolver, o de los plazos para resolver al contribuyente, sino que ésta asuma lo que le corresponde y al contribuyente se le cobre lo que dice solo lo que dice la norma respecto del plazo para resolver. Eso es lo que en buen cristiano es lo que significa la sentencia del Tribunal Constitucional, que le hemos compartido por el WhatsApp, dicho sea de paso, con un comentario nuestro, una alerta que hay en el WhatsApp. Si gustas, María Ruth, lo puedes revisar. Si es que es de interés, me manda un mensajito para el WhatsApp para volverla a repear, tanto la sentencia como nuestra opinión en la alerta que soltamos. Profesor, una consulta sobre la prescripción que usted ha mencionado. Usted dijo de que eso entonces no se da se da de parte, no de oficio. ¿Podría un poquito Correcto. explicar, por favor, a qué se refiere con eso? De parte significa que la tiene que solicitar el contribuyente, que la administración per se no va a reconocer que ya existe el plazo prescriptor. ¿De acuerdo? Cuando se dice que es de parte, es porque el contribuyente, a través del formato que está habilitado para eso, escrito, debidamente sustentado, del análisis de fechas, tiene que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, ya pasaron 4 años, ya prescribió, contados a partir del año siguiente, que está la DJ para renta, por ejemplo, y resulta que se olvidaron de que los habían fiscalizado por ahí en algún momento, y se interrumpe el plazo. Así que se suspende o se interrumpe dependiendo de las circunstancias. Tengan mucho cuidado con eso, pero sí es cierto que es el contribuyente quien lo solicita y tiene que esperar que haya resolución de respuesta donde dicen se otorga la prescripción. O sea, eso solo siempre y cuando hay alguna deuda pendiente. Uno tiene que pedir la prescripción de parte. Y ya pasaron los No, 4 años. No no, necesariamente. no O sea, necesariamente. la administración puede revisar un periodo que ya prescribió, puede fiscalizar, a Es pesar que de que la haya administración, vencido. sí, la administración puede hacerlo. Como comenté hace un momento, si bien esto prescribe la facultad para fiscalizar, para cobrar o para imponer sanciones, pero en realidad no desaparece. La facultad sigue subsistente hasta que el contribuyente la solicite. Ahora, ¿puedes oponer la solicitud de prescripción en cualquier momento? Sí, sí la puedes oponer. ¿La administración me puede notificar algún requerimiento por un periodo prescrito? Sí, también. Sí, sí lo puede hacer y no está cometiendo ninguna falta normativa. Ya dependerá del contribuyente que reaccione y diga, oye, pero eso ya prescribió. Sí, pues solicita. Ese es el punto. Bajo ese profesor, o sea, uno tiene que estar todos los años pidiendo prescripciones por cada año que ya venció. No te escucho bien, Marisa, se te va la voz. O sea, Discúlpame. bajo lo que usted está mencionando, que así pasen los 4 años, la administración tributaria tiene la facultad todavía de fiscalizar. Entonces, uno como contribuyente tendría que estar pidiendo cada año que se prescriba el proceso de prescripción. Es que, en principio, Marisa, con todo cariño, en principio la obligación del contribuyente es esa. Nosotros somos los obligados a estar atentos a las notificaciones, al buzón, a los vencimientos, a las liquidaciones de deuda y, por supuesto, también a los plazos transitorios. Ahora, ¿es raro que la administración lo haga? Sí, es bien raro, no lo voy a negar. De hecho, normalmente la administración va hacia adelante en su fiscalización. Ha estado fiscalizando 2019 en casi la mayoría de negocios afectados por pandemia, por cierre, se ha saltado 2020 y ha seguido con el Q1. Y sigue con el Q1. Entonces, bien raro que retroceda. Pero, por ejemplo, si me encuentran alguna circunstancia en una fiscalización 18, que todavía no prescribe, y tienen que retroceder, ¿puede retroceder? Sí, sí puede. Ya dependerá de mí que yo reaccione y le diga, oye, un ratito, pues no retrocedas tanto porque eso ya está prescrito. Ok. Gracias. Sobre la mesa pericial, no de nada. Gerardo, hay una RTF en acuerdo de casación, aunque me parece que más la pericia va por tema, va por pronunciamientos en materia civil. Mándame un mensaje por WhatsApp para poder ver si existe alguna RTF. Me parece que sí, pero en todo caso, déjame validar. Importante el tema de la mesa pericial. Me acabas de hacer acordar, estamos en el proceso de una pericia precisamente, así que hay temas ahí. Doctor, buenas noches con todo primeramente. El motivo de la presente es en vista de
de esta resolución que se ha visto en el problema del caso del expresidente, ¿cómo se llama? Ay, caramba. ¿Cuál de todos? Porque hay tres tres en Barbadillo y nosotros sueltos, pero ¿cuál de todos? El que ha tenido bastantes empresas y que, bueno, le han observado PPK, exactamente. En base a una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Hubo casualmente el pronunciamiento del Poder Judicial que no ha lugar en cuanto a la Fiscalía, que se oponía a que el perito de parte pudiese interactuar con el perito de oficio y poder sacar un informe pericial más homogéneo. En este caso, ¿no? Por conocimiento, también se ha dado un impasse, creo, en materia tributaria. Por ese motivo viene la pregunta. Muy agradecido por su respuesta. Ya, Gerardo, déjame, como te digo, validarlo. Que me parece que hay un pronunciamiento, insisto, respecto de lo que es el debate pericial, en todo caso, el careo pericial, entre comillas. Pero también es cierto que me parece que en materia civil es donde está el tema del impedimento de la coordinación entre peritos. Pero déjame validarlo para poder responderte. Tanto María Ruth como tú, si me hacen acordar por el WhatsApp de manera directa, sería más adecuado porque este chat probablemente va a desaparecer. ¿Por qué, profesor? Bien, doctor, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Sentencia del test sobre interés. Estoy tomando nota de todas maneras para verlo mañana, ¿ya? Pero listo. Les agradezco por las consultas, han sido maravillosas. Y sí, seguramente vamos a tener que investigar un poquito, sobre todo el tema de perito. En lo otro, María Ruth, sí, he tomado nota, pero igual, si pueden mandar un mensaje por el chat, por el WhatsApp, y yo encantado les comparto nuevamente lo que es la sentencia y mi comentario. Dicho esto, y siendo que nos fuimos de la hora, y ya nos Gracias, pasamos de la tarde. profesor. Por favor, No, a mí también me interesa lo del tema del perito. Le voy a rogar. ¿Cómo no, María Ruth? Perfecto. Ya lo vemos entonces en los próximos días y igual me hacen recordar sin ningún problema por vía directa, por el WhatsApp, con todo cariño, o por nuestras redes sociales también. Dicho esto, Gracias, profesor. ¿de qué, María Ruth? Les agradezco a todos por su gentil asistencia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas las semanas en este subprograma. La hora tributaria no es mío, es de usted. Y estaremos volviendo la próxima semana con un tema interesante como siempre y voy a ver estos temas que han sido de interés para poderlos compartir con todos ustedes. A todos mi abrazo, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Buenas noches con todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias.